Hola, bienvenidos a la sección de workshop. Presentamos a Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting, quien presentará los nuevos desafíos de la gestión del talento. La actividad tendrá una duración de 60 minutos, que la disfruten. Adelante, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Antonella. Veo que ahí se está integrando más gente. Bueno, en principio quiero darles la bienvenida. Es un placer, un gusto, un privilegio para mí poder compartir con cada uno de ustedes y con una propuesta que va a ser tal vez bien comprometedora, diría, para cada uno de ustedes. Mi intención es que cada uno de ustedes sea un protagonista de esta historia que vamos a compartir a partir de este momento y que no solamente estén acá como asistentes pasivos. ¿Qué significa esto? Mi pedido va a ser que a medida que vayamos transitando cada uno de los temas, cada uno de ustedes vaya tratando de visualizar cómo se aplica cada uno de los temas en sus realidades cotidianas. La idea es que a medida que vayamos avanzando, ustedes pueden ir armando todo el camino de aprendizaje en esta dirección para después poder tener la pintura completa. Y mi compromiso es que a las aproximadamente dentro de 40 minutos, 45 minutos, tengamos un espacio de diálogo donde me puedan plantear todas las dudas, preguntas e interrogantes que les surgen a partir de la presentación. Entonces, sintetizando, yo les voy a hacer una presentación de diferentes temas, los voy tratando de llevar por lo que es el estado del arte en cada una de las áreas, y después lo que vamos a intentar es que cada uno de ustedes, a partir de la experiencia que está transitando, pueda plantear las dudas, comentarios o obviamente cualquier tipo de propuesta será bienvenida. A su vez, lo que les digo es, como esto es un workshop, en cualquier momento, si hay algún aspecto que quieren profundizar, si hay algún aspecto que no se entiende, no tienen más que levantar la mano, avisarme y con muchísimo gusto nosotros compartimos la respuesta si es que la tenemos en ese momento. Bien, la propuesta es poder compartirles a ustedes algunas de las ideas respecto a cuáles son los nuevos desafíos en la gestión del talento. Tengo la posibilidad de trabajar con las principales organizaciones de Iberoamérica y parte de lo que trato de hacer constantemente es indagar en cuáles son las necesidades más populares, les diría, cuáles son los temas que más preocupan a las organizaciones en estos momentos. Obviamente, estamos en un momento de la historia donde las preocupaciones por temas humanos van increyendo. Y como van increyendo, obviamente, el lugar que ocupamos cada uno de nosotros es más importante. Para poder aprovechar al máximo esta experiencia, yo les voy a pedir que utilicemos el concepto de Ichigo Ichie. Este es un concepto de la cultura japonesa que básicamente lo que nos dice es: cada vez que tenemos una experiencia es una oportunidad única, no se vuelve a repetir. Seguramente nosotros nos vamos a volver a conectar en algún momento, en algún país, en algún aeropuerto, en algún congreso, en alguna organización, nos vamos a cruzar. Ahora, lo que no va a existir es este mismo contexto. Un día 7 de junio, a esta hora que estamos todos nosotros acá compartiendo en este marco, esto no se vuelve a repetir más. Y como no se vuelve a repetir más, mi invitación es a que aprovechemos al máximo cada uno de los momentos que vamos a ir transitando. Porque reiteremos, esta experiencia no vuelve a suceder nunca más. A ver, para empezar, yo quisiera contextualizar. Y para contextualizar, quiero compartirles un esquema que lo aprendí con Dave Bullrich, cursando con él en la Universidad de Michigan, y que me parece que es lo que describe. Él tiene una manera de definir cómo está el mundo que lo llama STEPAD. En inglés se denomina STEPED esto. ¿Qué es lo que dice él? Él dice que los cambios que definen el partido ahora se dan en diferentes planos. Los cambios son sociales, son tecnológicos, son económicos, son políticos, son ambientales y también son demográficos. Tal vez si dijéramos esto, ustedes dirían, bueno, siempre hubieron cambios sociales, siempre hubieron cambios tecnológicos, económicos, políticos, ambientales y demográficos. Sin embargo, lo que nos dice Dave Bullrich es que estos cambios se dan simultáneamente. Estamos viviendo todos estos cambios de manera simultánea en todo el mundo. Y ahí está la complejidad que nosotros tenemos que atravesar.
Una manera de definir esto es que estamos en esta nueva normalidad con lo que se denomina el cambio en 3D, el cambio en 3 dimensiones. ¿A qué nos referimos? A que el cambio es perpetuo, por un lado. Todo el tiempo estamos cambiando y el contexto está cambiando. Todo el tiempo. No es que, bueno, paramos y no hay cambio. No, no. Todo el tiempo va cambiando. La segunda variable de las 3D es que el cambio es omnipresente. ¿Qué significa que es omnipresente? Que, como decía Ulrich, no hay un solo área que esté en este momento cambiando de manera autónoma, sino que todas las áreas están cambiando simultáneamente. Entonces, todas las variables cambian todo el tiempo. Digamos que hasta ahí podemos comprenderlo. Lo más complejo de entender es que el cambio es exponencial. ¿A qué llamamos que el cambio es exponencial? Que la aceleración del cambio cada vez es más veloz. Entonces, como la curva del cambio cada vez es más veloz, cambia todo y cambia cada una de las variables todo el tiempo, nosotros, desde nuestra función, tenemos que generar las respuestas que nos permitan por lo menos correr a la misma velocidad que está cambiando todo el contexto. Si el contexto fuera mi dedo índice de la mano derecha, nosotros somos mi dedo índice de mi mano izquierda, podemos decir que esto está cambiando todo el tiempo, todas las variables y cada vez más rápido. Si nosotros no cambiamos de esta manera, estamos complicados. Acá está el principal desafío que tenemos hoy en recursos humanos. ¿De qué manera nosotros respondemos ante un contexto de cambio constante, omnipresente y exponencial? Obviamente que esto requiere de cada uno de nosotros habilidades para las cuales muy posiblemente no estábamos entrenados, no fuimos capacitados ni desarrollados. Muy posiblemente la mayoría de nosotros fuimos desarrollados en universidades y en organizaciones donde los cambios eran más lineales, eran más secuenciales, y hoy en día los cambios son no lineales, los cambios no nos piden permiso y los cambios son muy profundos. Dicho todo esto, nosotros tuvimos en estos últimos 2 años y medio ya prácticamente una situación que, si todo era complejo, esto le agrega el doble de complejidad. Y el COVID-19 ha generado tantos cambios que además nos generó a nosotros un legado, que es lo que nosotros tenemos que percibir, de qué manera enfrentamos toda esta situación, porque las consecuencias no son menores. Cada uno de nosotros, trabajando en sus respectivas organizaciones, sabemos que lo que hacemos ahora tiene muchas diferencias con lo que hacíamos hasta el mes de febrero del año 2020. Entonces, lo que les voy a proponer ahora es tratar de entender cuál es el legado que nos ha dejado el COVID-19 en nuestro área y cómo, a partir de esto, las tendencias que tenemos en recursos humanos son diferentes a las que teníamos tradicionalmente. Con lo cual, la gestión del talento agrega una serie de dificultades, una serie de elementos que nos invita a cada uno de nosotros a desarrollarnos de una manera diferente. Lo primero que tenemos que comprender es que este periodo que estamos transicionando nosotros es un momento fundacional del trabajo del futuro. ¿Qué significa? Que lo que hagamos ahora es la base de lo que va a ocurrir a futuro. Y como este es un momento fundacional, nosotros tenemos que ser conscientes que somos partícipes necesarios de un momento único. Muy posiblemente dentro de algunos años se va a hablar de esta generación C, que somos todos nosotros. ¿Por qué generación C? Los que compartimos el COVID-19, el coronavirus, la cuarentena. Y todos nosotros tendremos que responder en algún momento cuál fue nuestra reacción. ¿Qué es lo que hicimos en el momento que transitamos el COVID-19? ¿Cuál fue nuestra actitud? ¿Cuál fue nuestro comportamiento? ¿Y cómo contribuimos a este momento fundacional del trabajo del futuro? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que se proyectaba para dentro de muchos años se hizo realidad en muy poco tiempo. Y como una aceleración totalmente inesperada de los tiempos, la capacidad de las organizaciones se vio sobrepasada. Y acá vamos a ver qué es lo que generó todo esto. Para poder analizarlo adecuadamente, yo lo que les voy a proponer son 3 planos. Tratar de pensar los cambios que se produjeron desde 3 miradas diferentes. La primera es de las personas,
¿qué ha sucedido con los trabajadores? La segunda es desde los lugares de trabajo, ¿qué ha pasado con los contextos laborales? Y la tercera es los cambios que se han generado en las estructuras y las dinámicas laborales. Si entendemos todo esto, vamos a poder comprender por qué lo que nosotros decimos que son las nuevas tendencias que tenemos en gestión de talento se ven tan pronunciadas en algunos aspectos. Entonces vamos a abordar primero las consecuencias, cómo ha impactado el COVID-19 en estos tres planos, y a partir de esto vamos a ver cuáles son las tendencias que se generan en la gestión de talento. Empecemos por la primera. Yo lo que les pediría es, ahora es el momento donde cada uno de ustedes empieza a visualizar cómo esto se traslada a mi organización, de qué manera impacta en mi propio contexto. Cuando hablamos de los trabajadores, lo primero que tenemos que pensar es que hay una nueva problemática que no se mencionaba previamente. Y esta problemática es la de la salud mental y salud emocional. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando hablábamos de gestión del talento, hablar de salud mental y salud emocional estaba prácticamente vetado. Sin embargo, hoy podemos afirmar que no hay ninguna organización importante que no esté considerando los impactos en la salud mental y la salud emocional de los colaboradores. ¿Por qué se da esto? Porque todos nosotros, los más de 7.000 millones de habitantes del planeta, hemos transitado y seguimos transitando en realidad desde hace más de 2 años una verdadera montaña rusa emocional cada día. Y como nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu no estaba preparado para esta montaña rusa emocional cada día, lo que está sucediendo hoy es que la nueva ola del coronavirus se llama la ola de salud mental y salud emocional. Esto es algo absolutamente novedoso que, digamos, ya estamos teniendo algunas experiencias súper interesantes. De hecho, nosotros hicimos un trabajo con una organización muy grande en toda Latinoamérica en el año 2020 para 14.000 colaboradores, en el año 2021 para 25.000 colaboradores de la misma organización, donde tratamos de evaluar el estado de la salud mental y emocional. Y les puedo asegurar, más allá de que es una de las organizaciones que más creció durante la pandemia, los resultados son alarmantes, en línea con lo que estamos leyendo en los principales estudios del mundo. El segundo aspecto respecto a los trabajadores, que desde mi punto de vista más que bienvenido, es lo que se denomina la revalorización de las habilidades. ¿A qué llamamos la revalorización de las habilidades? Durante el COVID-19 hemos tenido la oportunidad de identificar que hay un montón de personas que no tienen cargos jerárquicos, pero sin embargo sus habilidades fueron críticas para lo que se denomina los Business Continuity Plans, los planes de continuidad del negocio. ¿Qué es lo que sucedió? Todas las empresas se dieron cuenta que ciertas capacidades, si no las tenés desarrolladas, si esas habilidades, esas competencias no están desarrolladas en ciertas personas, la organización tiene altas probabilidades de desaparecer en situaciones como las que vivimos nosotros. Con lo cual, es un momento en el cual la gestión del talento es clave para tratar de ver de qué manera incorporamos, desarrollamos y potenciamos estas habilidades. Nuevamente, traten de pensar ustedes qué es lo que han hecho a nivel de salud emocional, qué es lo que han hecho a nivel de salud mental, qué es lo que han hecho respecto a la revalorización de las habilidades. Primer plano, entonces, las personas. Vamos al segundo plano, donde también se produjeron y se siguen produciendo cambios bien profundos. Respecto a los lugares de trabajo, lo primero que tenemos que afirmar es que hemos transitado del working from home al working from anywhere. Desde trabajar en las casas al trabajo en cualquier lugar o desde cualquier lugar. ¿Qué significa esto? Muchas empresas, muchas sociedades consideraban que estaban haciendo home office. Home office lo llamaban a que las personas trabajaban de su casa. Pero para hacer home office tenemos que tener una estrategia, una cultura, un liderazgo, una infraestructura. Y nadie en el mundo se puso a pensar si las personas tenían en sus hogares la posibilidad de trabajar
como se requería. Por eso es que no tuvimos home office, sino lo que tuvimos es working from home. De hecho, solamente entre el 5 y el 10% de las empresas en el mundo tenían una estrategia de home office previo a la pandemia. Ahora, ¿dónde hemos transitado? Muchas personas se han dado cuenta, especialmente obviamente estamos hablando de los trabajadores del conocimiento, que no necesitamos ir a la oficina para desarrollar nuestros trabajos. Nos hemos dado cuenta que el trabajo viene con nosotros a cualquier lado a través de nuestros teléfonos celulares o de cualquier otro dispositivo. Esto genera una infinidad de desafíos en la gestión del talento, cuestiones de seguridad social, cuestiones impositivas, cuestiones jurídicas, cuestiones de compromiso de la gente, cuestiones de cultura. Hay una infinidad de temas que emergen a partir de esta idea de working from anywhere para los trabajadores. Y obviamente lo que se está visualizando hoy es que la otra problemática que se presenta y el impacto más grande en cuanto a espacios laborales tiene que ver con la nueva idea de la hibridez, que es trabajar un poco en la casa, un poco en la oficina. Y lo que hoy todas las compañías se están planteando, de hecho la semana pasada el caso paradigmático me parece, ¿no? Digamos que hemos visualizado todos de Apple como para empezar a entender que, perdón, de Apple y de Tesla, perdón, los dos casos, de Apple y de Tesla, en Apple donde los empleados escribieron una carta resistiéndose a la vuelta a la oficina, y en Tesla donde Elon Musk saca una comunicación a toda la organización que quienes no vuelvan a trabajar a la oficina se van a dar por despedidos, por renunciados en realidad. Y creo que esto está generando una revolución en todo el mundo. Y todas las empresas en todos los países están tratando de buscar cuál es la razón para ir a la oficina. El tema no es si vamos o no vamos a la oficina, sino cuál sería la razón para que las personas tengan que ir a la oficina. Obviamente es una problemática que aplica aproximadamente al 40% de la población, que son los empleados que se llaman white collars, ¿no? Digamos, las personas que hacen más trabajo, entre comillas, de oficina, trabajo intelectual. Cuando hacemos trabajo físico, obviamente que no aplica ni el concepto de hibridez, ni el concepto de trabajo a distancia, porque, no sé, si soy un cirujano, o soy un kinesiólogo, o soy un odontólogo, o soy una persona que tiene que arreglar una máquina, o que tiene que estar en la cadena de producción, obviamente que esto no aplica. Hablamos de las personas, hablamos de los lugares de trabajo. La tercera faceta que tenemos que analizar, el tercer plano que tenemos que analizar, es el cómo trabajamos. Dijimos el quién, el dónde, y este es el cómo. Y el cómo tiene que ver con las estructuras y las dinámicas laborales. Para tratar de entender las estructuras y las dinámicas laborales, tenemos que comprender que uno de los cambios más profundos que se produjo es pasar del control a la confianza. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros trabajamos con presencialidad, tenemos la posibilidad de controlar solamente con nuestra vista. Sin embargo, lo que está sucediendo con el trabajo remoto, el trabajo a distancia, es que tenemos que confiar en que la otra persona realice su trabajo de manera responsable. Esto cambia todas las dinámicas, porque muchos jefes estaban preparados para solamente trabajar con el concepto del control. Es decir, tratar de revisar y de asegurarse que las personas trabajen la cantidad de horas que tenían que trabajar. Lo que también nos lleva a pensar cuántas personas lo único que hacen es calentar la silla durante esas horas. ¿Están? Sí. Ahora, no significa que produzcan. Mi opinión es que nosotros tenemos que pensar cada vez más que a las personas hay que medirlas por resultados y no por cantidad de horas que estén trabajando o sentados en una silla o en una oficina. Ahora, el otro tema que emergió muchísimo durante estos 2 años y 4 meses prácticamente, fueron los procesos de automatización o eliminación de actividades y a su vez de simplificación de estructuras. Muchas organizaciones se dieron cuenta que eran muy poco ágiles, muy poco flexibles, que tenían demasiados niveles para decidir y que muchos de los niveles intermedios no agregaban valor, solamente agregaban
complejidad a los procesos y burocracia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se empezó a eliminar todo aquello que pueda ser eliminable, se focalizó en las cosas que son indispensables y eso nos lleva a que más allá de la tecnología, las estructuras se hagan mucho más livianas, mucho más ágiles para enfrentar la situación. Entonces, hablamos del cambio, cómo se está produciendo, hablamos de los distintos planos que están cambiando, hablamos de lo que generó como momento fundante el COVID-19 y lo tratamos de identificar los impactos y el legado que nos dejó en el quién, en el dónde y en el cómo. Dicho esto, vamos nosotros a pasar ahora sí a que todas estas razones nos llegan a pensar cuáles son las auténticas tendencias que se están dando en talento, en gestión del talento en este momento. Hay muchas cosas que han cambiado de raíz y bienvenidas que hayan cambiado. Entonces vamos a empezar a desplegar cuáles son las diferentes tendencias que estamos visualizando. La primera tiene que ver con la salud, y lo hablábamos al principio. Cuando hablamos de tendencias tenemos que pensar que la salud es clave, y lo primero es la salud. Pero atención, no solamente estamos hablando nosotros de salud física, sino que también estamos hablando de salud emocional, como decíamos antes, salud mental. La prioridad absoluta que las organizaciones están teniendo en este momento es que la gente esté sana, no solamente físicamente, sino también mental y emocionalmente. De hecho, muchas empresas ya tienen el rol que se llama CHO, Chief Health Officer, la persona responsable de la salud. Pero no es solamente un médico, es un médico también de la cabeza, un médico también del corazón. Entonces, hay toda una serie de estrategias para trabajar en esto, para lo cual no estamos preparados. Por ejemplo, cómo diseñar estrategias para que los líderes puedan identificar cuándo un comportamiento es normal y lo podemos resolver con un proceso de coaching, con un feedback, con un feed forward, y cuándo es patológico y tenemos que derivarlo porque requiere una intervención de otro tipo de profesionales. El segundo aspecto que vemos respecto a la salud es lo que denominamos de el work and life balance, que se llamaba tradicionalmente, a lo que son vidas integralmente diseñadas. Antes, y hasta hace no mucho, se hablaba de que teníamos una vida laboral y una vida personal. Hoy en día lo que se dice es, la vida es una sola. El trabajo tiene que energizarnos para nuestra vida personal y nuestra vida personal energiza el trabajo. Cuando estamos fuera del trabajo hacemos cosas del trabajo y cuando estamos en el trabajo hacemos cosas que son de afuera del trabajo. Entonces, esta lógica que se da todo el mundo, en todas partes, bueno, ¿cómo abordamos esa visión holística e integral de todas las personas? Y obviamente el punto 1 y el punto 2 nos llevan a pensar que la sostenibilidad no solamente debe ser en tema de manejo del medio ambiente, sino que también tenemos que pensar en la sostenibilidad de cada uno de los colaboradores. ¿Por qué? Porque personas que no son sostenibles generan empresas que no son sostenibles. Entonces, si no podemos focalizarnos en desarrollar la sostenibilidad de cada uno de los colaboradores, bastantes problemas vamos a tener para poder impactar en el exterior. Quisiera nuevamente acá que cada uno pueda parar un segundo y decir, ¿qué estamos haciendo en salud? ¿Estamos haciendo algo? ¿No estamos haciendo algo? ¿Estamos desarrollando estrategias? ¿Estamos haciendo programas de capacitación? ¿Estamos haciendo programas de prevención? ¿Estamos haciendo programas de remediación? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta dirección? Perdón, yo no estaba viendo el chat, no sé si han escrito algo. Escucho perfecto, cualquier inconveniente, perfecto. Se pega constantemente cada cierto rato. Ah, ok, perfecto, es un tema de conectividad. Bien. Y lo que dicen es que la rotación de los empleados perjudica de sobremanera. Sí, por supuesto, hay una problemática que está sintetizada ahora en lo que se denomina la gran renuncia, donde muchas personas se dieron cuenta, lo vamos a ver ahora en cultura también, que no quieren trabajar en determinado tipo de organizaciones. Sigamos avanzando, porque ahí estamos con el problema de las personas. Cada vez más las organizaciones se están dando cuenta que hay escasez de talento. Ahora vamos a ver lo que significa la sostenibilidad del colaborador. Significa que el colaborador no solamente
brinde soluciones hoy, sino que pueda ese mismo colaborador estar sano, saludable a lo largo del tiempo. Es que pueda desarrollar sus actividades sin hipotecar su futuro, sin regalar su salud ni enajenar su salud a la organización. De eso hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. La segunda gran tendencia es la escasez de talento que se da en todo el mundo, especialmente en ciertas áreas. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, hay una necesidad imperiosa de las organizaciones de trabajar en la fidelización del talento. ¿Qué significa? Tratar de generar mecanismos para que esa escasez de talento no se potencie con esto que justamente mencionaban recién, que es la excesiva rotación que tenemos, ¿no es cierto? Como nos preguntaba Rosaura Arrieta Rodríguez. ¿Qué hacemos para minimizar o para tratar de que el impacto sea bastante menor respecto a la rotación? Bueno, generar diferentes mecanismos de fidelización con vínculos de valor en lugar de vínculos transaccionales. Y acá lo que se está visualizando es la generación de propuestas de valor al empleado muy renovadas, segmentadas en función del tipo de población, segmentadas en función del tipo de localización en la cual estemos. Entonces, de una propuesta de valor tradicional a propuestas de valor mucho más dinámicas, que no se basan en las presunciones de los directivos, sino que están basadas en las expectativas de los colaboradores. Y acá lo que se está encontrando hoy, tradicionalmente se hablaba de la estrategia de build, buy or borrow, es decir, de las 3 B largas, ¿no es cierto? El desarrollar el talento, build, buy, el traer talento del mercado o el tomar prestado. Hoy lo que se dice es que ese tomar prestado tiene un valor muchísimo más potente y hay empresas como Seeds, como Workana, que lo que hacen es brindarnos las soluciones para cierto momento tener ese talento, resolver el tema y después seguir con estructuras bien livianas. ¿Por qué digo esto? Porque la manera que las organizaciones están resolviendo esta problemática es teniendo cada vez estructuras más livianas, más chicas, e ir contratando personas por proyecto que vengan, lo resuelvan y ahí se terminó. Es mejor para las personas, es mejor para las organizaciones, es mejor para el sistema. Todo funciona mucho más ágil, mucho más dinámico y se pueden traer experiencias de diferentes organizaciones. Ahora, para la escasez del talento, también la creatividad está en incorporar la evolución de las estrategias de diversidad tradicionales a las políticas y prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Hoy van a ver, tal vez se habla en inglés de DEI B larga, se le agrega también el belonging, diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. ¿Qué significa? ¿Cuál es la distinción entre diversidad e inclusión? Diversidad es tener todas personas diferentes. Inclusión es que esas personas sean valoradas por esa unicidad que tienen, por esa distintiva capacidad que tienen, ya sea porque son personas que son de distintos niveles socioeconómicos, de distinta orientación sexual, distinta orientación religiosa, distinta orientación no sé, étnica, digamos, hay múltiples variables, generacional, las diferencias también de personas con algún tipo de discapacidad, todas hoy pueden contribuir a las organizaciones. No hay ningún tipo de individuo, excepto que cometa ilícitos, que no pueda contribuir para las organizaciones. Entonces, lo que está haciendo es ampliando el marco de referencia para que el proceso de adquisición del talento tenga un universo mucho más amplio, donde los prejuicios y los sesgos cognitivos quedan afuera y se trabaje mucho más en soluciones acordes con las necesidades que tenemos hoy. Entonces, reitero, primera tendencia, hablamos nosotros de salud. Segunda tendencia, de la escasez del talento. Vamos a ver la tercera tendencia, que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, y es que nos hemos dado cuenta que desaparece el concepto de una profesión de por vida, un trabajo de por vida. Y todos nosotros
que ser aprendientes permanentes, aprendientes a lo largo de toda la vida, lo que en inglés se llama long life learner, es decir, personas que durante toda la vida vamos estudiando, vamos aprendiendo. Y acá hay 4 procesos que están como conectados entre sí, que son muy interesantes. El upskilling, el reskilling, el redeployment y el outskilling. ¿A qué nos referimos? Upskilling es mejorar las capacidades de las personas, es decir, potenciarnos para no crecer, sino para estar en el mismo lugar. Todos nosotros sabemos que si no nos vamos desarrollando permanentemente, el tener las capacidades tradicionales no nos garantiza seguir sosteniendo el trabajo actual. A eso llamamos el upskilling, es decir, el mejorar constantemente nuestras habilidades, capacidades y competencias. El reskilling, por otro lado, es lo que se denomina el reciclaje profesional. Ejemplo, trabajo de cajero de un banco, y ese trabajo está tendiendo a desaparecer. Con la desaparición del dinero físico no va a haber necesidad de tener cajeros. Entonces, ¿qué se va a requerir? Que esas personas se reciclen para poder trabajar en otras áreas de la organización. Entonces, upskilling es la mejora, reskilling es el reciclaje. El tercer aspecto es lo que llamamos el redeployment. El redeployment es esa redistribución del talento a lo largo de las organizaciones y a través de las organizaciones para que las personas puedan desarrollar diferentes actividades y aprendiendo de cada una de esas actividades para seguir desarrollándose. Y el cuarto concepto, el outskilling, es uno que se conecta muchísimo con las acciones de responsabilidad social empresaria, que significa lo siguiente: si yo tengo colaboradores que tengo definido que no van a poder reciclarse en la organización y los voy a poder redistribuir, lo que hago es capacitarlos en aquellas habilidades y competencias más requeridas en el mercado, a los efectos de que una vez que los desvincule puedan reinsertarse rápidamente. Se ponen a pensar en esto, ganan obviamente las personas, ganamos nosotros porque se incrementa nuestra marca empleadora, los que están adentro dicen, nos tratan muy bien, nos tratan muy bien cuando estamos, pero también cuando nos vamos, y la sociedad más que agradecida porque son personas que se reinsertan rápidamente, y el resto de las empresas también están contentas porque consiguen ese talento que les resultaba muy difícil. Entonces, fíjense cómo por distintos canales la capacidad de aprendizaje se torna en crítica y las organizaciones tienen que desarrollar mecanismos para que las personas puedan seguir aprendiendo durante toda la vida. Obviamente que no podríamos avanzar en ninguna propuesta de gestión del talento si no pensamos que la tecnología es un habilitador, es un acelerador de todos los procesos. No es que nos reemplaza, pero lo que hace es que todas las tareas que son repetitivas, de bajo valor agregado, obviamente estén delegadas. Y tal vez yo les diría, una de las grandes novedades que ha llegado al área es el concepto de People Analytics. ¿Qué significa esto? Tener las herramientas de análisis de datos sobre las personas para poder tomar las mejores decisiones. Esto significa pasar del dato a la información, de la información a inteligencia, de la inteligencia a la acción. Todo ese camino es lo que People Analytics nos permite. No solamente para leer el pasado, sino fundamentalmente para proyectar el futuro. Es decir, tener una proyección de cuáles son las tendencias que se pueden generar en las personas para poder tomar las medidas preventivas y no tener que gestionar algunos inconvenientes. El segundo aspecto vinculado con la tecnología es que se está incrementando muchísimo la utilización de la inteligencia artificial, especialmente para el reclutamiento, con algunas limitaciones no menores que quiero compartírselas. Primer punto, y fíjense una experiencia de esto. Google generó una tecnología de inteligencia artificial buenísima para seleccionar gente. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron un grupo de personas a trabajar y lo que hicieron fue desarrollar una inteligencia artificial que leía todos los currículums y en muy pocos segundos lograba seleccionar los mejores 3. ¿Qué es lo que lograba esto? Obviamente una ganancia de tiempo infernal, una precisión, una cuestión de mucha autonomía para hacer esto y obviamente la flexibilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Empezaron a detectar
que se seleccionaban solamente personas del género masculino, género masculino, género masculino. Me pusieron a analizar y dice, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, respuesta fácil, y en el mundo de la tecnología trabaja fundamentalmente talento masculino. Bueno, vamos a analizar un poco más en profundidad. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Quienes diseñaron esa inteligencia artificial eran hombres con los sesgos masculinos, basados en un montón de situaciones donde hombres tomaban decisiones. Con lo cual, ese sesgo se lleva al desarrollo de la inteligencia artificial y eso es lo que genera que solamente se elijan hombres. Fíjense cómo los sesgos cognitivos empiezan a intervenir ahí y tener un lugar protagónico. Y el tercer aspecto vinculado con la tecnología es cómo estamos utilizando la realidad virtual, la realidad aumentada, para un montón de procesos de aprendizaje, de orientación a colaboradores, y esto nos lleva a entender el metaverso, ¿no es cierto? Que obviamente el metaverso, que está recién en este momento emergiendo, desde mi punto de vista va a generar una revolución en todo el área y en todo lo que son las distintas estrategias de la gestión del talento. Entonces, hablamos de las primeras 4. Volvemos para atrás. Dijimos, primera, vinculada con la salud. Segunda tendencia, vinculada con la escasez del talento. Tercera tendencia, vinculada con el aprender de por vida. Cuarta tendencia, vinculada con la tecnología. Dicho todo esto, vamos a la quinta, que era un poco lo que planteaban ustedes antes. ¿Cómo hacemos para entender qué es lo que pasa con la cultura? Tradicionalmente se decía, la cultura se come la estrategia. Hoy lo que se piensa es, la cultura es la mejor estrategia. La cultura es lo único que nos puede sostener a través del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que están buscando los colaboradores? La conexión, la coherencia y consistencia entre el propósito personal y el propósito organizacional. Muchas de las personas que tienen capacidad de reinserción rápida dejan de pertenecer a algunas empresas, se van de estas empresas básicamente porque perciben que su propósito no tiene nada que ver con el propósito que tiene la compañía. Entonces, no aceptan estar en compañías que su único objetivo sea ganar dinero, no aceptan trabajar en compañías que atenten contra el medio ambiente, no aceptan trabajar en compañías que atenten contra la salud, no aceptan trabajar en compañías que atenten contra cualquier derecho humano. No es menor este tema porque nos pone a pensar cómo, desde gestión del talento, tenemos que comprender cuáles son los propósitos y cómo conectamos. En palabras de Simon Sinek, él lo que dice es, las personas son como un ave que está en una rama, la rama es el área de la persona, el tronco es la organización. Entonces, ese ave tiene que ser coherente con esa rama tiene que ser coherente y consistente con toda la organización, y el propósito es el elemento que conecta todos estos factores. Obviamente que lo que estamos impulsando es un mayor compromiso, este sentido de pertenencia, este sentido de querer dar siempre un plus. Y la cultura también hoy se está visualizando como un elemento crítico para impulsar la agilidad, el aprendizaje del error, la rápida capacidad de respuesta. ¿Qué es la cultura básicamente? Son esos mensajes inconscientes que nos permiten entender cómo la empresa decide, cómo la empresa comunica, cómo la empresa se desarrolla, cuáles son todos los elementos que cualquier persona que trabaje en la organización tiene en común con los otros. Hablamos de todos los aspectos anteriores. El último concepto vinculado con una de las problemáticas que planteamos como legado del COVID son los nuevos modelos de trabajo y los nuevos modelos organizacionales. Decíamos antes, y como tendencia se está visualizando cada vez más, especialmente después de la aparición del libro Humanocracia, Humanocracy, perdón, acá creo que hay una pregunta. Si no hay conexión por medio de los valores entre colaboradores y la organización, es muy difícil. Coincido plenamente, los valores y el propósito son los andariveles que nos permiten saber cuáles son los límites que nunca vamos a trascender. Eso es, digamos, es lo que en inglés se llama freedom within a framework. Es decir, este es nuestro marco, dentro del marco todo, fuera del marco nada. Bien. Les decía, la simplificación de las estructuras está potenciado por un libro de Gary Hamel que salió el año pasado, que es muy bueno, que se llama
Humanocracy, que lo que nos dicen es cómo las empresas tendrían que tener en el extremo solamente dos niveles, el estratégico y el operativo. El estratégico para hacer estrategia y el operativo bien empoderado. Eso implica que todos los niveles intermedios no tienen valor agregado. El otro aspecto, obviamente que como modelo organizacional, la hibridez, la flexibilidad y la distribución hace que los modelos de trabajo sean totalmente diferentes a los que veníamos trabajando. Los modelos de colaboración son totalmente distintos. También impacta la transnacionalización. ¿Qué es esto? Que ya estamos trabajando más allá de un país y las estrategias tienen que ver con propuestas regionales que exceden a un solo país. Y por último, lo que vemos dentro de los nuevos modelos de trabajo y organizacionales es esto que llamamos del liderazgo heroico a un sistema dinámico de liderazgo, empoderando a los equipos, pero hablar de circular. Liderazgo circular implica que se va rotando quién es el líder en función de las temáticas que más sabe, y de una sola persona que tiene la respuesta a todo un grupo de personas que puede tener las respuestas. De líderes con todas las respuestas a líderes con las preguntas más potentes. De líderes que saben todo a líderes que aprenden todo. Fíjense cómo son diferentes instancias donde vamos evolucionando sistemáticamente en cada una de las áreas. Dicho esto, yo quisiera antes de finalizar compartirles un par de ideas de cómo se está visualizando el nuevo rol que vamos a tener nosotros, lo que se llama Exponential HR. Hay acá lo que dice es cuáles tendencias observas en cuanto al desarrollo de colaboradores de manera presencial. A ver, yo lo que visualizo es que se está tratando de definir cuál es la razón para la presencialidad. Yo no acuerdo con la testarudez de decir, no, vienen porque tienen que venir. No, vienen porque tienen una razón para venir. Entonces lo que creo es que se está buscando la significatividad y la relevancia de las experiencias en el trabajo para aprovechar al máximo esa situación. Entonces, eso es lo que veo respecto a la presencialidad, ¿no? Y lo que veo es que, por ejemplo, hay empresas que están en el 2x3 o 3x2, 2 días en la casa o 3 días en la casa y 2 o 3 días en la oficina. Lo que veo es que muchas están poniendo martes, miércoles y jueves como días de reunión, lunes y viernes como día de trabajo en el hogar. Ahora, si ustedes me preguntan, esto es una evolución de cada semana se va aprendiendo y se va modificando y nadie puede escribir en piedra lo que va a ser de acá a 6 meses, 8 meses o un año. Bueno, veamos entonces de qué se trata esto de recursos humanos exponencial. Este es un concepto que lo tomamos de Deloitte University, donde ellos lo que dicen es que recursos humanos tienen que ampliar su área de influencia, tiene que ampliar su área de impacto, ¿no es cierto? Entonces, tradicionalmente trabajamos solamente en la función y con los empleados. Cada vez más tenemos que trabajar con todo el ecosistema y con todo nuestro área de influencia hacia clientes, hacia proveedores, hacia todo lo que es la comunidad de pertenencia. Eso nos genera una evolución enorme en el tipo de actividad que vamos a hacer. Y por eso es que Dave Ulrich nos dice, no hay mejor momento para trabajar en recursos humanos que este. Les soy honesto, hace más de 25 años que trabajo en el área y desde el primer momento lo escuché a Dave Ulrich decir, este es el mejor momento para trabajar en recursos humanos. Lo dice él, yo les aseguro que todos los años que vengo trabajando, nunca hubo un momento en el que recursos humanos tenga tanto reconocimiento en la organización y se genere como un factor crítico de éxito de las empresas. Ahora, esta evolución nos hace transitar de socios del negocio a jugadores del negocio. ¿Qué significa? No es que somos observadores de lo que pasa, somos jugadores, estamos en la mesa de decisiones y no es que nos invitan cuando nos necesitan. Y esto es una evolución, porque claro, ustedes están pensando, bueno, ¿cómo hago para hacer todo esto? Si no tengo tiempo, estoy todo el día con las personas. Bueno, se pasa del high touch, es decir, el contacto permanente al right touch, al estar en esos momentos de la verdad, donde es indispensable nuestra presencia. Y fundamentalmente tenemos que entender que nosotros somos líderes
que estamos al servicio de los otros. Y un líder de recursos humanos que no está al servicio de los otros cuando más lo necesitan, no sirve como líder de recursos humanos. Todo esto nos lleva a una última idea que quería plantearles yo y se lo voy a plantear muy rápidamente, que es la idea de antifragilidad, que me habían solicitado justamente trabajarla. Es un concepto de Nassim Taleb que es muy, muy interesante. Él lo que dice es, bueno, ¿qué hacemos con estos cisnes negros que van a aparecer permanentemente? El concepto es simple pero no fácil. Vamos a tratar de entender. Hay personas y hay objetos que los caratulamos, los etiquetamos como frágil. Aquello que es frágil le ponemos todo un manto de cobertura para que no se quiebre, para que no se doble. Y pensamos que el opuesto de frágil es robusto. Es decir, algo frágil es que se rompe, lo robusto es lo que no se rompe. Lo robusto, ¿qué es lo que hace? Aguanta los choques y sigue igual hasta el momento que se quiebra. Entonces, todo esto es muy bueno, pero no es el opuesto de frágil. Lo que hace Nassim Taleb es acercarnos una idea, compartiéndonos que la antifragilidad es mucho más que la resiliencia, que es volver al lugar original, o la robustez, que es tratar de que no se quiebra. La antifragilidad lo mejora. Entonces, no solamente que es bienvenido el inconveniente, sino que ese inconveniente lo toma a su favor. Las cuestiones, las personas, las organizaciones y los procesos antifrágiles son beneficiados por las crisis, prosperan y crecen al verse expuestas a esa volatilidad, a ese azar, a ese desorden, a los estresores. La antifragilidad lo capitaliza. Lo antifrágil, en definitiva, se beneficia de los estresores, reacciona frente a los contratiempos y se puede enfrentar a estos cisnes negros. ¿Por qué decimos esto? Porque nada nos garantiza que no tendremos un nuevo virus o una nueva pandemia en el futuro. Ahora, no sabemos cómo vendrá esa pandemia. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados y los equipos preparados para enfrentar nuevas dificultades. Para cerrar, queridos amigos, lo que quisiera decirles es que muchos piensan que cambiaron las reglas del juego. Yo lo que les digo es, no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego. Entonces, si antes jugábamos con bate, ahora vamos a jugar con una paleta. Si antes jugábamos con una pelota muy dura, ahora es una pelota muy liviana. Y esto es cambiar el juego. Y como cambió el juego, tenemos que cambiar nosotros. Mi invitación es a tratar de brillar en este momento, tratar de desplegar todo nuestro potencial, tratar de desplegar nuestra mejor versión y demostrar que para esto nos estuvimos preparando durante muchos años. Con lo cual, este es el momento de demostrar. Les agradezco infinitamente la paciencia, obviamente, para haber transitado toda esta presentación y obviamente este es el momento para que dialoguemos. Somos muchos, por suerte, así que con muchísimo gusto vamos a escuchar cuáles son las inquietudes, las dudas que quieren plantear. Estamos acá para conversar entre todos. Este es un momento, les diría, espectacular para compartir. Gracias por los conceptos que están poniendo en el chat. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere compartir alguna duda, alguna inquietud? Cuéntenme, sin ningún tipo de vergüenza, de temor. Estamos para aprender entre todos y obviamente si no supiera la respuesta, lo primero que haría es decírselos directamente que no la conozco, ¿no? Hola Raúl, un gusto, ¿eh? Bueno, gracias por lo que están poniendo en el chat. ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere comentar? Yo entonces los desafío. ¿Hay alguna tendencia que no hayamos mencionado? ¿Alguien tiene alguna idea de algo que pueda ser adicional a todo esto? ¿Mm? ¿Alguna propuesta? Somos todos colegas, estamos hablando entre toda gente de la misma problemática. ¿Mm? ¿Quién quiere comentar algo? A ver, ahí tenemos dos comentarios en el chat. Bueno, están comentando sobre la presentación. Hay mucho para reflexionar, coincido plenamente. Y ahí hay personas que levantaron la mano. Entonces, Leopoldo. ¿Desde dónde nos hablas, Leopoldo? Sí. Nada, desde Alemania, os llamo. Desde Alemania. Bueno, un gusto. Bueno, oye, nada, lo primero, muchas gracias por la presentación, me ha encantado. Bueno. Te quería preguntar porque has mencionado bastantes cosas y en tema de reclutamiento me gustaría preguntarte
¿Cómo ha cambiado con el COVID? ¿Cuáles son las principales tendencias que ha cambiado en tema de reclutamiento? Porque, pues nada, un montón de compañías ahora pues es un problema más grave, ¿no? Sí, Entonces te sí. quería preguntar sobre Mirá, eso. está buenísimo. Mira, lo primero que te quisiera decir es, el otro día estaba en una compañía que me contaba una situación inédita, que es así: reclutaron a la persona sin conocerla, ingresó sin conocerla, trabajó sin conocerla personalmente y ya se fue de la compañía sin que la conocieran. Entonces estamos ante un momento inédito de lo que sucede habitualmente. Mira, yo te diría, Leopoldo, algo para tener en consideración. Hasta el momento, nosotros lo que hacíamos era reclutar gente por sus antecedentes. Hoy en día los vamos a reclutar por lo que pueden dar en el futuro. No importa lo que saben, sino lo que pueden aprender. La principal habilidad, y esto hay un estudio de Egon Zehnder que es buenísimo, ellos dicen, lo más importante que tiene que tener una persona hoy es la capacidad de aprender a aprender. Porque muy posiblemente todas estas personas van a trabajar de cosas que ni siquiera fueron inventadas. Entonces, lo que tienen que tener es rápida capacidad, no sé, hasta hace un año nadie hablaba de metaverso. Hoy la mayoría de las empresas dicen, no puede entrar alguien sin saber de metaverso, sin saber de criptomonedas, sin saber de NFTs, digamos, de tantas cosas que hay que saber. Entonces, la clave hoy en selección, en reclutamiento, está en tratar de incorporar personas que tengan dos cosas, yo te diría: capacidad de aprendizaje y que tengan coherencia y consistencia con los valores y el propósito organizacional. El resto se puede aprender. Ahora, si vos contratás, y esto es un concepto también muy interesante que lo habrán visto en Simon Sinek, un video que él lo que dice es, él arma una matriz. Entonces él lo que dice es, en lugar de contratar a una persona que sea absolutamente positiva en cuanto a capacidades, es preferible que sea un poquito menos excelente en las capacidades, pero que sea confiable. Confiable es una persona a quien vos le confías tu familia, a quien vos dirías, ¿sabés qué? Te dejo mi familia y no tengo problema. El que es excelente trabajando, pero no es confiable, no sirve. Esa es una capacidad clave. Y te diría que la otra clave de la adquisición de talento, de la selección, es personas que tengan tolerancia a la frustración, porque los procesos de aprendizaje son cada vez más importantes y cuando aprendemos nos vamos a equivocar. Entonces, el poder, no es el problema caerse, sino el problema es levantarse más rápido hoy en día, ¿no? Entonces, básicamente es que compartan los valores y el propósito, que sepa aprender y que tenga esa capacidad de manejo de la frustración. Yo diría, con eso, bienvenido. Y tendencias, cada vez más tendencias tecnológicas que nos ayudan, cada vez más la gamification, el poner juegos para que las personas puedan aplicar a las compañías. Y fundamentalmente, yo te diría, hay algo que para mí es lo más noble. Estamos empezando a transitar una era en la cual no solamente reclutamos a estos jóvenes profesionales de excelencia, sino que reclutamos a personas más 60. Unilever, por ejemplo, tuvo un proyecto muy interesante. Yo les digo, los proyectos les digo, yo no estoy involucrado, lo que hago es compartirles mejores prácticas, ¿no es cierto? Que es donde todos aprendemos. El proyecto de Unilever se llama Sescentennials, donde contratan gente de más 60. Hay compañías que lo que hacen es contratar mujeres que se dedicaron a la maternidad y después de 10 años quieren volver al mundo laboral. Hay empresas que están trabajando espectacularmente con personas con algún tipo de discapacidad. Eso me parece que es súper valorable, le hace bien a la sociedad, ganan las empresas, ganamos todos. Entonces, me parece que hay que ampliar la mentalidad tradicional, podemos incorporar tecnología, pero acá un concepto clave: ninguna tecnología va a sustituir a la tecnología humana, porque ninguna tecnología puede soñar, ninguna tecnología tiene empatía, ninguna tecnología tiene valores, ninguna tecnología tiene conciencia, ninguna tecnología tiene ética. Esto solamente lo puede hacer un ser humano. Ni que hablar la innovación, la creatividad y mil cosas más. Entonces, yo lo que diría es, todas las tecnologías nos ayudan, colaboran, pero siempre hay una persona que toma la decisión. Gracias por preguntar, Leopoldo. Y bueno, me imagino que en Alemania estarán con bastante más calorcito que lo que estamos acá en el sur en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias Raúl a ti, López, Alejandro. por favor. Raúl López, te escuchamos. Sí, Alejandro. Un placer. ¿Cómo estás? Un placer poder verte después de tantos años.
Hay dos cosas que yo observo. Sí. Una es, ¿cuáles son los cambios que ha habido en dos conceptos? Engagement y cómo esto también tiene impacto en el desarrollo de la cultura propia de la organización, porque finalmente son temas que no estamos todavía abordando. Bien, mira, y gracias por preguntar, porque es muy, muy oportuno. Engagement, compromiso. A ver, yo creo que hay distintos conceptos de los tradicionales respecto al compromiso. Nosotros pensamos compromiso es la persona que trabaja toda su vida en una organización. Hoy cambió ese concepto. E inclusive hay el concepto de lo que se llama empleados boomerang. Trabajan, se van y vuelven a trabajar. Yo creo que tenemos que entender que comprometer a las personas, fidelizar a las personas, hoy en día implica que ellos tengan un vínculo de valor con la organización, que ellos tengan una apreciación positiva de la organización, que ellos tengan una mirada acorde a lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque cualquier persona hoy puede escribir en Glassdoor una opinión sobre la empresa y por más que hagamos la publicidad que hagamos, si las personas ponen cosas que son negativas, el público en general va a considerar que son negativas. Lo que sí les digo que estoy viendo en Engagement es que de los tradicionales mediciones con 150 preguntas una vez al año, estamos pasando a lo que se llama pulso de cultura, es decir, cada 15 días, cada un mes como máximo, ir preguntando cómo vamos e inclusive tener los botones para darnos cuenta si hay un área, un determinado jefe, un determinado sector que tiene algún inconveniente en especial y resolverlo inmediatamente. Entonces, me parece que ahí está cambiando muchísimo y la cultura, lo que está modificándose es que todas las culturas son como muy dinámicas actualmente y lo que buscan las culturas es tratar de incorporar a todos y no decir esta es la única cultura. Se veía en muchas empresas que lo que querían es gente diferente para que trabajen igual. La cultura hoy es valorar esas diferencias, la cultura hoy es que ese engagement nos conduzca a nosotros a honrar la cultura en los momentos más complicados. ¿Saben lo que he visto en muchas empresas? Que la gente dice, claro, se la pasaron hablando del cuidado de las personas, se la pasaron hablando de temas de que las personas son lo más importante, pero cuando vino la crisis nos sacaron a todos. Eso queda en la memoria colectiva, queda en el corazón. Recordar es pasar nuevamente por el corazón y esas cosas no se olviden más. Eso forma cultura. Lo que estoy viendo es que ya no va más cultura con los grandes carteles en las paredes, no va más. La cultura es lo que hacemos todos los días. La coherencia y consistencia entre lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. A eso se refiere. Muchas gracias, querido amigo. James Alberto Marulanda Patiño. Te escuchamos. No sé si estás, no sé si es James o James. Habías levantado la mano. Ok, entonces vamos a pasar a Juan Carlos Gilbert Villegas. Buen día, Ale Melamed. Buen día. Me da mucho gusto saludar. Hola, Alejo. Buenos días desde acá de Colombia. Perdón. Espero Estamos que esté muy bien. dos a la vez. Esperemos, me parece que entró James. Esperemos un Las segundo, dos Juan está Carlos. bien. Ahora vamos a ti. Te escucho, James. Bueno, seguimos contigo, Juan Carlos, entonces. Seguimos contigo, perdón, Mil disculpas, pero justo se superpusieron los dos. Te escuchamos, sí, no te preocupes, Ale, entendemos que hay este tipo de situaciones, ¿no? Mira, a razón de tu planteamiento, sobre todo ¿me escuchas? en la última parte. Adelante, Juan Carlos. Adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno. Adelante, James, adelante, aprovecha el espacio. Bueno, estamos. Juan Carlos, sugiero que sigas vos. Seguí vos. Perdón, Sí, bueno, voy. Entonces sigo yo. La cuestión es en razón de esta situación que acabas de señalar, de que lo contrario de la fragilidad no es lo robusto, sino la antifragilidad. Ajá. Y en base a tus planteamientos, quisiera ver si esto se vincula de alguna manera al hablar de antifragilidad con el hecho de hablar de prospectiva,
sobre todo cuando señalas la cuestión de las contingencias, como que pueden ser no solo de tipo sanitario, como en el caso del COVID, sino de otro tipo, no, finalmente son contingencias. Sí, o sí, finalmente estamos hablando de dos dimensiones diferentes, de dos realidades diferentes, de dos circunstancias diferentes. Claro. Sí, muchas gracias. Por favor, Juan Carlos, gracias a vos. A ver, no, mi opinión, son como dimensiones complementarias, yo creo. La antifragilidad es una actitud que tenemos. La actitud que nos dice Nassim Taleb de entender que crisis vamos a tener siempre. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para que la próxima no nos agarre de sorpresa. Voy a poner un ejemplo simple. Un cirujano opera, y cuando va a operar, obviamente que tiene temores, como tiene cualquier profesional. Ahora, lo que sabe es que esa operación le va a servir para ser más conocedor de la temática y abordar mejor la siguiente. Entonces, la propuesta de la antifragilidad es, porque sabemos que esta crisis es compleja, en lugar de quejarnos, vamos a aprender para tratar de estar preparados para la siguiente. La siguiente crisis que no sabemos de qué forma ni de qué color se va a plantear. Ahora, esta perspectiva que nos planteas vos, lo que nos invita también a nosotros es a pensar que tengamos una mirada positiva respecto a esto y no lo tomemos como víctimas, sino ser protagonistas. Y como dice Claudio, dice aspectos interesantes para profundizar: motivación versus manipulación, resiliencia versus antifragilidad. Coincido contigo, Claudio, son temas preciosos para profundizar. Bien, bueno, nuestro compromiso era hasta las 12:32, ¿no es cierto, Antonella? Hasta las 12:30, Sí. perdón. Sí, ya estamos con el Gracias, tiempo gracias, nada más. cumplido. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante la presentación. Gracias a todos por haber intervenido. Esperamos que hayan disfrutado de esta actividad.